vez más a nuestro tiempo de estudio. Para los que han seguido nuestra serie de enseñanzas saben que hemos estado estudiando las bienaventuranzas del Señor y estamos justamente en el libro de Mateo capítulo 5. Hasta el día de hoy hemos estudiado 4 de ellas que han sido bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, y hoy vamos por la quinta bienaventuranza, que es bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Pero antes de comenzar a adentrarnos bien en esta bienaventuranza, me gustaría que hiciéramos en nuestra cabeza un pequeño mapa o una pequeña línea de tiempo, o si bien tienes un cuaderno para anotar, que vayas allí y hagas una pequeña línea de tiempo y vamos a pararnos, o vamos a contextualizar, vamos a detenernos justamente en los lugares donde el Señor estableció un orden. Es por eso que nos vamos primeramente a Génesis. Y cuando nos vamos a Génesis, los primeros versículos o el primer capítulo, nos damos cuenta que el Señor comenzó a dar un orden natural. Dice el primer versículo que la tierra estaba desordenada y vacía. Y estudiando esto, conté exactamente 10 veces que están escritas estas palabras: y dijo Dios, y dijo Dios. Después de cada y dijo Dios venía un orden establecido para la creación. Entonces vemos que desde el principio el Señor nos entregó un orden natural, que era el lugar donde iba a habitar la humanidad, donde iba a habitar Adán, y comenzó con un orden. Comenzó ordenando el lugar donde Adán iba a habitar. Y nos damos cuenta que luego de la desobediencia de Adán y de Eva, comienza a haber un desorden en la tierra. Comienza otra vez a haber un desorden, pero esta vez se extendía porque ellos al multiplicarse y ya a no ser uno, sino ser una multitud o a ser un pueblo o una nación, el orden era cada vez menor. El ser humano comenzó su naturaleza pecaminosa comenzó a destruir la naturaleza o el orden natural del Señor. Y es aquí cuando Dios vuelve a intervenir, se reúne con Moisés en el monte Sinaí y le dice: te voy a dar estos 10 mandamientos porque yo necesito que el pueblo vuelva a reconciliarse con el orden preestablecido desde la creación. Y aquí ya no es un orden natural, sino que el Señor trae consigo el orden moral. Él dice: estos son los mandamientos que tienen que seguir para que primero su convivencia con las demás personas sea pura y santa, y además nuestra relación sea restablecida. Pero este orden moral que el Señor da es un orden que comienza a convertirse en algo externo y no interno. El pueblo de Israel comienza a hacer de estas leyes una tradición y comienzan a dejar de vivir, y se dan cuenta que es imposible con las fuerzas humanas acatar cada una de ellas, y comienza a hacer esto nada más una especie de ley escrita, pero que no está siendo vivida en los corazones. Y comienza aquí entonces el llamamiento de los profetas, el mensaje de los profetas en esos tiempos, que era: vuélvanse a los caminos. El pueblo de Israel comienza a ser infeliz porque lo que el Señor había preestablecido como un orden natural y moral comienza a ser corrompido, y el pueblo comienza a hallarse otra vez falto de fe, falto de esperanza, falta de felicidad. Comienza a ver lo que vemos en lo que es la historia del pueblo de Israel, lo que vemos en lo que es la historia del Antiguo Testamento, y comienzan a venir estos profetas en estos momentos a decirle al pueblo de Israel: necesito que se vuelvan a sus caminos. Pero creo que ahí fue donde el Señor comprendió que en las fuerzas humanas iba a ser imposible que este orden fuera establecido nuevamente. Y es por eso que uno de los profetas más importantes, o uno de los versículos más importantes que el Señor narra en el Antiguo Testamento acerca del orden, o acerca de que el Señor quiere que el pueblo vuelva a sus mandamientos, está en el capítulo de Ezequiel 36:26, que narra exactamente esto: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí nos estamos dando cuenta que el pueblo de Israel no estaba poniendo por obra los mandamientos, y el Señor dice:
les da una promesa. Para que ustedes comiencen a seguir mis mandamientos, seguir mis preceptos, y para que los comiencen a poner por obra, voy a tener que cambiar sus corazones y voy a tener que poner de mi espíritu en ustedes. Y es aquí cuando entra Jesucristo en la cena, y cuando nos vamos otra vez en esa línea de tiempo, primeramente orden natural, segundamente orden moral y terceramente el orden establecido por Dios, que se dio cuenta que era el verdadero orden que iba a permitir que la humanidad se reconciliara con él, y es a través de las bienaventuranzas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de estos tres panoramas? En las bienaventuranzas, la diferencia o el punto extra a lo que el Señor había estado haciendo en el Antiguo Testamento es que comienza a intervenir el Espíritu. Es aquí cuando realmente la promesa de que el Señor iba a poner esos mandamientos por obra comienza a cumplirse. Es en el derramamiento en el Pentecostés del Espíritu Santo cuando la gente comienza a entender verdaderamente lo que Jesucristo quería decir en el monte al dar las bienaventuranzas. En ese momento es imposible entender por qué el Señor decía que era bienaventurado el que era pobre de espíritu. En ese momento era difícil entender por qué era bienaventurado el manso. Era difícil entender por qué era bienaventurado el que lloraba. Y en ese momento donde el Espíritu Santo entra en la historia, es que comienza a tener el valor que hoy tiene las bienaventuranzas. Es donde la comprensión de lo que estaba diciendo Jesús en aquel momento comienza a tener verdadero valor. Y es por eso que quería dar esta introducción, para que te encuentres en el punto exacto donde Jesús comienza a dar el verdadero sermón del monte, que es muy diferente a los mandamientos. Los mandamientos eran acciones que el hombre debía cumplir externamente. Ahora viene las bienaventuranzas, que es donde el Señor dice, para alcanzar el camino a la felicidad, o para que seamos plenamente llenos o vivamos en plenitud, yo necesito que ustedes sean esto. Ya no es cuestión de hacer, sino de ser. Ya no es cuestión de que hago algo para merecer, sino que el Señor dice, quiero que seas para que merezcas. Entonces nos damos cuenta que aquí los mandamientos, cuando Jesús está hablando, le dice, eres bienaventurado cuando eres pobre de espíritu. Él no le está diciendo sé, no, él está diciendo eres pobre en espíritu y por eso eres bienaventurado. Entonces aquí es donde entra la verdadera conversión del creyente, porque entra en acción el Espíritu Santo. Ya no se trata de lo que tú hagas, ya no se trata de lo que se pueda hacer para alcanzar, sino que se trata de quién eres y de lo que el Espíritu Santo comienza a convertirte. Es imposible alcanzar esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, si nos vamos a estudiar un poco y entramos ya en materia de lo que viene siendo ser misericordiosos, vamos a comenzar por el principio. Si bien sabemos, son 9 bienaventuranzas que da Jesús en el monte, y me gustaría enumerarlas. Es bien cierto que no está enumerada en la Biblia, no vemos que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero a mí me gustaría hacerlo para que entendamos algo importante. Si tienes un cuaderno, me gustaría que lo hicieras en tu cuaderno para que tengas y lo visualices mejor. No sé si se está viendo desde ahí, pero lo que voy a hacer es anotar aquí los números de las bienaventuranzas. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bienaventuranzas. Si bien es cierto, en el pasado le da mucha importancia a lo que vendría siendo los números. Y cuando estudiamos numerología o estudiamos un poquito, nos adentramos un poco en eso, hay una corriente que dice que cuando numeramos las cosas, la cosa más importante o el secreto verdaderamente que tiene lo que está escrito está en el principio, en el número 1. Mucha gente cree y dice el número 1 es lo más importante. Hay otros que dicen que el orden no afecta, que es el mismo mensaje. Luego muchas personas le dan importancia a lo último, que vendría siendo el número 9, y dice, bueno, realmente el mensaje importante está en lo último porque es el resumen del mensaje. Pero bien, hay otra corriente que estudia y dice que realmente lo importante está en el medio. Y si bien es cierto, hemos estudiado que las bienaventuranzas no se dividen, no es que una persona es misericordioso y el otro es pobre en espíritu y el otro es manso, no, esto es una cualidad. Todas estas bienaventuranzas son cualidades que debe tener el creyente y no debemos dividirlas porque se deben estudiar juntas y porque es un resumen de lo que tiene que ser el creyente,
quisiera que entendiéramos lo que vengo a explicarles hoy. Las primeras cuatro bienaventuranzas, que vendrían siendo pobres de espíritu, los que lloran, los que son mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, son una condición para llegar al número quinto, que el número quinto viene siendo la misericordia. Anoto aquí, así no lo puedan leer. La misericordia viene siendo la bienaventuranza número 5, y nos damos cuenta que estas primeras son una condición para llegar a este punto. Para ser misericordiosos debemos haber pasado por estos cuatro primeros. Hemos tenido que haber sido pobres en espíritu, hemos tenido que haber sido mansos, hemos tenido que haber llorado y hemos tenido que haber tenido sed y hambre de justicia. Y luego las últimas que iremos estudiando son las últimas cuatro bienaventuranzas, vienen siendo consecuencias de ser misericordiosos. Entonces vemos, si los dividimos así, la primera parte es interno y la segunda parte viene siendo externo, el fruto de lo interno. No sé si me estoy dando a explicar, pero creo que el punto importante de lo que quiero referirme es que la misericordia la alcanzamos cuando ya hemos alcanzado estas otras bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, o bien lo que dice la bienaventuranza es: bienaventurado los misericordiosos porque reciben misericordia. Ahí podemos malinterpretar este mensaje, porque estamos queriendo decir que la misericordia la alcanzamos por obra. Y no es así. Estamos echando por tierra la gracia si decimos que el Señor es misericordioso con nosotros porque somos misericordiosos. No, para llegar a ser misericordioso, ya el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Porque hemos sido pobres en espíritu, porque hemos sido mansos, porque hemos llorado ya. Porque ya hay arrepentimiento, ya ahí hemos entendido lo primero que el Señor dijo. Y ahí es cuando alcanzamos verdaderamente misericordia. Ningún ser humano en la tierra va a decir: yo soy misericordioso, aunque conmigo no han sido misericordiosos. No. El Señor primeramente fue misericordioso con nosotros para que nosotros tuviéramos comprensión de la misericordia y pudiéramos tener misericordia con otros. Ahora bien, cuando somos misericordiosos comenzamos a estudiar las otras bienaventuranzas que son externas. Es fruto externo de lo que estamos haciendo o de lo que el fruto de lo que está aquí comienza a verse o ser visible en los demás. Y es aquí donde quiero detenerme y primeramente estudiar lo que significa la palabra misericordia. Cuando nos vamos a la Real Academia, estudiamos esta palabra que viene a ser, la dividimos, primeramente miser, que viene del latín miseria, y cor o cordis, que viene también del latín, que significa corazón. Según el significado de la Real Academia, puntualiza específicamente esto: pasar por el corazón la miseria de otro. Pasar por el corazón la miseria de otro. Pero bien, si estudiamos la palabra misericordia del griego, tiene un significado más profundo, y es el que me gustaría hoy que nos lleváramos en nuestro corazón, que viene de la palabra elenos, que es la capacidad de sentir, de vivir y de experimentar la miseria y la desdicha del prójimo. Ya aquí la misericordia no se convierte en un lo siento, sé por lo que estás pasando. No. La misericordia comienzas a padecer el dolor, el sufrimiento, a sentir y experimentar la miseria del prójimo. Uno de los versículos que más me llamaba la atención cuando estudiaba el tema de la misericordia fue cuando Jesús se alzó y miró a la multitud y dijo: y tuvo misericordia de ellos. En otra versión dice: tuvo compasión. Y es que la palabra compasión viene siendo, o bien muchas personas la suelen utilizar como sinónimo de misericordia. Y la palabra compasión no significa otra cosa que acompañar en la pasión. Y cuando hablo de pasión, no sencillamente estoy hablando de algo bueno, estoy hablando de la pasión o el sentimiento que puede sentir la otra persona, ya sea de dolor, ya sea de tristeza, ya sea de cualquier padecimiento que puede tener la otra persona. Lo acompañas en ese dolor. Eso es la compasión. Pero si bien es cierto, estas dos palabras resumen lo que es sentir verdaderamente el dolor de la otra persona, pudiéramos resumir la misericordia como amor incondicional. Y me gusta que Jesús haya sentido primeramente misericordia antes que nosotros. Él
por su misericordia es que murió. Por su misericordia, por haber sentido el dolor o haber padecido el dolor que tú y yo como creyente podemos experimentar, Él ya lo vivió, Él ya lo sintió, Él se puso en tu carne, Él se hizo carne para entender. Cuando estudiamos el libro de Job y nos damos cuenta de todo lo que sufrió Job y la misericordia que tuvo Dios con Job, nos damos cuenta que Él al final anuncia y dice qué grande es la misericordia del Señor, porque Él se da cuenta que Dios dice, puedo entender tu dolor, puedo comprender lo que tú sientes. Y Jesús viene a hacer eso en la tierra. Viene a sentir misericordia por nosotros. Comienza a sentir nuestro dolor. Comienza a padecer como nosotros padecemos. Así que cuando entiendes el verdadero significado de esta palabra que no solemos utilizar demasiado, el Señor te dice, tengo misericordia. Cuando el Señor te dice, tengo misericordia de ti, está diciendo, estoy experimentando, estoy sintiendo tu miseria, estoy sintiendo tu dolor. Ahora, lo que relata verdaderamente este versículo es que si somos misericordiosos, obtendremos misericordia. Pero realmente lo que el Señor nos manda a tener es misericordia para con los demás. Me he dado cuenta en los últimos tiempos de la iglesia que lo fácil que es para el ser humano poder juzgar la situación de otro. Siempre hemos querido cambiar o transformar a la gente a partir de lo que nosotros creemos que es correcto. Pero muy pocas veces realmente nos hemos puesto en los zapatos del otro. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer, sentir la miseria, experimentar la miseria del otro. Y quiero para terminar que vayamos rápidamente a Juan 21. No sé cuántas veces me topo siempre o me encuentro con este capítulo y es la oración de Jesús por sus discípulos. Es una oración que me llena de una manera increíble. Si no has tenido la oportunidad de leerlo, que espero que sí, lo vuelvas a hacer, la retomes y comiences a estudiar cada cosa que Jesús dice en esa oración, porque me parece la oración más tierna que puede hacer alguien por otro. Y Juan 21 quiero realmente leer los últimos ya versículos, que es el 22-23. Dice, la gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y les he dado a conocer tu nombre, dice después más adelante, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y es increíble porque realmente creo que estos versículos resumen la misericordia. ¿Por qué? Porque hay algo específicamente que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Quiero que vean la misericordia no solamente como entender o padecer el dolor de otro, sino realmente ponerte en la piel del otro. Cuando estudiamos la unidad del cuerpo de Cristo, la maravillosa unidad del cuerpo de Cristo, nos damos cuenta que nos convertimos en uno. Eso es lo que quería Jesús de su pueblo. Y dice, los van a reconocer que eres tú cuando sean uno. Cuando sean uno como tú y yo somos uno. Si entendemos la grandeza de lo que está diciendo Jesús aquí, para que sean uno como tú y yo somos uno. Dios y Jesús, la misma persona, la misma esencia, el mismo olor, todo, son uno. Eso es lo que quería Jesús con su iglesia, que fuéramos uno. Y es aquí donde entra la misericordia, porque ¿cómo puedo ponerme yo en la carne, en la piel de otro? ¿Cómo puedo pasar por mi corazón la miseria de otro cuando tengo misericordia? Y a partir de la misericordia es que comienza a haber una transformación, porque ahí tiene que haber amor. Si hay misericordia es porque hay amor, y cuando hay amor nos volvemos uno.
Y es el amor con que Cristo amó. Él dice, les voy a dar el amor con que tú me amaste, se los dejo a ellos. Y ellos se van a amar tanto que van a reconocer que tú me has enviado y van a reconocer, la gente externa va a reconocer quiénes son a través de este amor. Es por eso que hoy te animo a que puedas ver a la persona más cercana, a tu esposo, a tu hijo, a tus amigos, a la iglesia, y comiences a tener misericordia. Comienzas a tener misericordia primeramente por la gente cercana a ti. Comienzas a ver la miseria del otro. Comienzas a ponerte en la piel o en los zapatos de otro. Y antes de juzgar, antes de lanzar una palabra fuerte o que pueda romper a la otra persona, puedas realmente sentir lo que la otra persona siente y poder tener misericordia. Y luego de esto, cuando veas a la gente más cercana, comiences a ver un poquito más allá, que puedas alzar tu mirada y puedas ver a la humanidad y puedas sentir misericordia, como Jesús una vez la sintió y dijo, es que son como ovejas sin pastor, y puedas sentir el dolor que tuvo Jesús al ver a su pueblo extraviado, perdido, y decir, wow, tengo misericordias porque yo en algún momento no tenía la verdad, porque yo en algún momento no tengo la revelación que tengo hoy. Y puedas sentir dolor. Cuando comencemos a tener misericordia por el prójimo, las palabras, el evangelio va a fluir de manera natural. Cuando comiences a amar verdaderamente, cuando comiences a sentir la misericordia, es allí cuando el evangelio realmente va a ser explotado en todos los sentidos, porque el Señor va a poner en ti el sentir como el hacer. Y yo creo que va a ser el verdadero cambio. Cuando la iglesia comience a tener misericordia es cuando va a venir el verdadero cambio. Entonces, para ya culminar esta enseñanza, quisiera que si de algo te tienes que quedar de todo lo que he dicho, es que entiendas el verdadero significado de la palabra misericordia, que es sentir, vivir y experimentar la miseria de otro, y que puedas entender que las bienaventuranzas son una misma cosa, todas estudian al unísono, y que no obtenemos misericordia por nuestras obras, sino porque alguien tuvo misericordia con nosotros primeramente. Y quisiera que en este momento puedas cerrar tus ojos ahí con el móvil, que lo puedas cerrar rápidamente y decir, Señor, permíteme experimentar misericordia para con el prójimo, permíteme sentir, amar incondicionalmente. La palabra amar no es más que otra cosa que hacer el bien, desear el bien para la otra persona. Tener misericordia no es soportar incondicionalmente la miseria de otro, no es ayudar a salir de la miseria a otros. Cuando comencemos a tener misericordia por los otros, vamos a comenzar nosotros también a sentir la misericordia de Dios. Así que te animo, iglesia, a que seas misericordioso para que puedas obtener la misericordia de Dios. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Esperemos que sigas esta línea de enseñanzas que sé que serán de bendición para tu vida, porque lo ha sido para la mía, y soy testimonio fiel de que cada enseñanza está siendo de transformación para mi vida, y sé que también puede ser para la tuya. Así que muchísimas gracias, y te animo a que sigas estudiando y a que sigas buscando de lo que el Señor está diciendo en estos tiempos.